que a veces tienen que hacerlo por necesidad, pues, porque la necesidad te da muchas cosas. Está como un sector rojo, quiere decir que es muy peligroso. Tiene la cámara bien amarrada o aprieta. Las cruces así tiradas. Así se echan una pipa con un codo de cobre, le echáis ceniza. ¡Despacio! El Valentino Rossi, de repente. Está muy, muy malo acá y necesitamos seguridad. Perdí tu vida, perdí años, perdí familia y perdí muchas cosas. ¿Quién es el enemigo? ¿El diablo? El diablo. Odio la policía. Han sacado abuelitos, abuelitas, gente de afuera, turistas. Hay un animal marino. Dios mío, es enorme. Yo la empecé a vender casi a los 11, 12 años. La están enterrando ahora mismo. Vengo de acá de No. No. ¿No se aburre? Son puntos. Allá atrás probablemente no tenemos visto bueno. Esto para mí, hermano, no es nada, no, esto para mí es la muerte. ¿Todo bien? No, sin ayuda. Justo. La delincuencia ya se está tomando el país, ya se tomó el país. Igual nos disparan de una ventana. En el día de hoy vamos a descubrir Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad UNESCO desde 2003, una ciudad maravillosa que pero está cayendo en picada totalmente. Aquí viven unos 300.000 habitantes, estamos en la costa, es una ciudad portuaria, como podéis ver detrás mío. De hecho, uno de los puertos, sino el puerto más importante de todo el país. Alrededor del centro se encuentran más de 40 cerros, la mayor parte de los cuales, la verdad, bastante peligrosos. Hoy tengo el placer de poder descubrir estas zonas gracias a un contacto. Vamos a ver, un lugar que se llama Cerro La Copa, pero muy peligrosos. He contactado obviamente con pandilleros, gente relacionada con el mundo del crimen. Va a ser, yo creo, un episodio muy completo. Vamos allá que le tengo muchísimas ganas. ¿Esta qué parte es? Bueno, la parte del puerto, Este ¿no? es Muelle Brasco, esta es la parte más turística de Valparaíso. Tenéis que saber que Valparaíso es uno de los puertos más Principales de Chile. De hecho, trabaja bastante con el Callao, puerto y zona bastante peligrosa de Perú que grabé. Y no sé, es muy turístico, pero en realidad se ve un poquito medio abandonado, la verdad. Valparaíso está cayendo desde que es patrimonio de la humanidad, que dicen que acá hay mucha delincuencia y mucho robo y todo eso, pero ¿por qué? Porque no hay trabajo. Se fue toda la mierda. En 2003 declararon esta zona como Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Sí, Y lo interesante es que en realidad ha complicado las cosas. Como ahora no puedes cambiar la fachada, no puedes cambiar el color de, y hay poca de los pega. edificios. Hay lugares y zonas muy viejas que se quedan así, no la pueden renovar justo porque es patrimonio de la humanidad. Entonces ha empeorado más que mejorar. Claro. Es una ciudad muy famosa porque si ponéis Valparaíso os salen todas casitas de muchos colores que las vamos a ver y podéis ver este edificio, por ejemplo, de este azul. Muy bonito. Esta guas de los marinos, po. A esto les sobra la plata si no le trabajan un día a nadie, pero tienen plata. Uy. Esta es la calle Serrano. Mira, aquí esta calle tiene historia porque hace un tiempo atrás acá hubo una explosión y murió caleta de gente. Y mira, imagínate que no pueden reconstruir encima, que todavía está el peladero ahí de cuando se quemó. No han podido construir nada. Las cañerías de acá son todas antiguas. Una explotó en una mañana y murieron gente, niños, señoras. Ahí están todas las... Dios mío. Acá hay como una plaquita de la gente que falleció. Este edificio es un ejemplo clarísimo. ¿Veis qué bonito? Y mira, toda la fachada tapada. No sé si está en estado de abandono, pero muy bien no está. Y todos los edificios, mira, están en condiciones un poquito así. Pero mira qué bonitos los locales. Típico de Valparaíso también, los restaurantes son bonitos. ¿Se come bien? Sí, te voy a Supongo dar un muchísimo paseo pescado, ¿no? Claro, pescado, marisco. Ahí ve. Cultural. Es el más antiguo. Ahí que me atropellan. Este es un restaurante y a la vez salón de eventos. Wow. Acá implementamos lo que es la cultura, los bailes típicos de nuestro país, como es la cueca porteña, la cueca brava, la cueca chora, la cueca centrina. Uy, es todo original. Mira qué bonito. Sí. Increíble. Este es el restaurante y Muy el bien. salón de eventos. A ver. Partido Comunista de Chile.
Entonces es un bar con posición política, por así decirlo. Digámoslo que sí. Vale. Los dueños son del partido político. Además, también te puedo mostrar una casa que es muy de Valparaíso, que está acá, que está Claro. sentada en una roca. ¡Wow! ¡Ay! Mira ahí. Buah, peligroso eso, ¿no? ¿No? Mira, esta casa... Ya se están cayendo trocitos de madera ahí, ¿eh? Claro, la madera es la que está cediendo. La verdad es que esta casa era de un narcotraficante, acá como un bandido, digámoslo así, que se llamaba el Cabro Carrera. Él falleció y esa casa quedó abandonada y ahora ya ha sido tomada. Vive gente ahí, pero Ah, como ocupada. como ocupa, claro. Ocupa, ahí. Toda esta gente es la que falleció, po. Uy, la muerte no llega con la vejez, Sino con el sino con el olvido. olvido. Claro, Olvido. viste, y hay gente que falleció acá Sí, sí, sí. donde hubo una explosión. Guay, son muchísimos, ¿eh? Claro. Y viste, no se ha podido recuperar nada, po. No se ha podido ¿Lo veis? recuperar nada, mira cómo quedó ahí. Aquí es donde No estamos hubo en la Bagdad, no explosión. estamos en zona de guerra, mira. Sí, sí, sí. Mirad aquí, flipas. Sí, po, ay. Mirad estos palos de hierro. Lo han puesto así para sustentar la fachada. De hecho, justo hay personas que están haciendo probablemente algún tipo de medición para poderlo reformar o no sé, darle otra vida porque se ha quedado Claro, un video. todo vacío. Y ahí había una señora que probablemente se estaba drogando. ¿Qué ha pasado? Que se robaron el banco hace 2 días. ¿Hace 2 días? Sí. Cuéntamelo. Robaron el banco, llegaron 150 millones, se robaron como hace 2 días, con asalto, con pistola, con todo. Esto es curioso porque yo he entrevistado al gángster de Barcelona, un saludo, que era uno de los atracadores de banco más conocidos de España, pero era algo que se hacía en los años 60, 70, 80, 90, a lo mejor. Ahora la tecnología de los bancos es tan avanzada que atracar un banco es muy complicado. Viste, mira, estamos acá. Esta es la cortina donde estamos ahora. Acá, mira. Ah, sí. Y ahí están los locos parados, viste, mira. Sí, sí, Ahí están tiroteando, si se escuchan balazos. Mira. Están tirando hacia allá. Están hasta aquí, hasta el callejón, po. Mira. sí, sí. Después sale otro video porque queman el auto, como para distracción. Viste, mira, esa es la cadena que dejaron puesta ahí en la comisaría, para que no salieran los policías. Ah, para... Mira, y aquí es para donde vamos a ir nosotros después, a este cerro. Y ahí dejaron el auto quemado como para distracción, el mismo auto que salió roncando. ¿Pero por qué ahí? ¿Son de la zona o no sé? Es que en ese cerro tú podís meterte para todos los otros cerros. Hay bajadas para diferentes cerros de Valparaíso. De aquí para adentro están mirando. Así, pa. Y el banco es el que está aquí en la esquina, vos. Ese es el banco. Este es el banco, ¿lo veis? Y desde aquí disparaban. Vaya locura, es una película. Yo aquí, bueno, mi onda haciendo guita y moneda en la calle. Este sector es el que se marca acá para nosotros, como te puedo decir. También hay guerrilla entre bandos, cuestiones así, por diferencias de droga. Pero me sorprende porque estamos en el centro. Eso no es que estamos en un cerro, pero está aquí la Acá criminalidad. estamos, aquí también. le decimos el Bronx de Valparaíso, hermano. Porque aquí sucede de todo a cualquier hora y aquí el que controla, el que tiene los dientes más grandes, el que domina. Sí, hace 2 días hubo un robo, ¿no? En un banco, a 2, 3 calles de aquí. Si vamos unas 2 cuadras de acá, aquí asaltaron en la mañana, y como te digo, aquí pasa de todo. Yo andaba en otro lado y en ese momento, cuando ocurrió la noticia, me llegó al tiro y, bueno, ¿para qué te decir? Acá está todo cubierto. Yo mayormente vendo droga, funcionamos para todos los contactos que tenemos en Chile, con contactos colombianos igual, y de Bolivia. Este es un puerto muy famoso para, obviamente, intercambio de mercancía, pero en esta mercancía entra también la droga por ese lado o por tierra. No, mayormente por el lado de San Antonio. Como es más estricta, yo creo que la policía marítima y la policía, y el mayor contacto de corrupción es mucho más allá. Yo trabajo con cocaína, marihuana y pastillas, porque el otro es pasta base y eso es una droga 20 obviamente más barata. Yo en mi posición no la vendo, pero los otros contactos que son de acá obviamente la compro. ¿Hay mucha criminalidad en Valparaíso? Obvio que sí, por territorios, por familias que vienen creciendo en esto obviamente. Y cuando se pasan de un sector a otro, hay guerra, pues, y aquí hay más de 45 cerros en Valparaíso y cada uno tiene su jefe en cada cerro y dominan esto. ¿Tú has estado privado de libertad en algún momento? ¿Has estado preso? No, más que nada he estado detenido en todo Chile
¿Por qué no han conseguido pillarte? ¿Eres un criminal? No, con porque inteligencia? siempre trabajando con las personas indicadas, tratar de no hablar tanto lo que es el negocio por redes sociales, ni mostrarse ni tomando fotos, pues, porque eso es lo que hace que las redes mismas que tienen la PDI te pueden ubicarte por los medios, por las redes sociales y todo eso. Los jóvenes de ahora no entienden eso y ponen cualquier estupidez que hacen en TikTok y los pillan. Para ellos es una diversión, para mí es un trabajo, obviamente, y en este trabajo hay que ser serio, pues, y eso es lo que también ellos no asumen, porque cuando hay guerra y todo eso, uno tiene que defender lo suyo y cuando les pasa a ellos no les gusta, pues, y ahí salen los otros familiares de ellos, y como esto es familiar, también ocurren las batallas así, pues. ¿Cómo describirías tu vida? Piensa en todo lo que has vivido. ¿Cómo la describirías en una palabra? Una montaña rusa, porque acabo de también mi estudio, obviamente igual lo terminé, pero como tuve problemas de joven, yo la droga la empecé a vender casi a los 11, 12 años. Yo empecé con así. Y después, ¿Pero por qué tan joven? ¿Lo viste de tu familia o amigos? No, en la calle con mis amigos, porque siempre me acostumbré con amigos más grandes y empecé a casi a los 8 años de edad. Volviendo atrás en el tiempo, ¿te gustaría haber tenido una vida diferente? No, mira, yo por lo que trabajo también, porque yo tengo otro tipo de trabajo. Acá trabajo en unos buques pesqueros. Claro que obviamente no es acá. También gano plata ahí, pero cuando llego acá hago lo mío y es un oficio viceversa, pues, teniendo un trabajo legal e ilegal para poder yo cubrir también lo que es una fechoría, por decirlo así. ¿Qué sueño tienes, si tienes alguno? Juntar plata y salvar a mi familia. Este mercado es patrimonio también de Valparaíso, lo reconstruyeron por dentro, pero la gente ya poco viene. Vamos a verlo. Hola. Permiso, hola. Permiso. Esto, por ejemplo, es como algo hermoso de Valparaíso y todo eso, y la gente viene re poco a verlo porque ya se ha perdido eso, están desenamorados de esta ciudad. Bueno, esperemos que este vídeo de alguna manera pueda llegar cambiar para un que la poquito, gente ¿no? venga más a verlo. Exacto, exacto. Mira qué chulo aquí. Guapísimo. Mira que un insecto justo. Chao, amigo. Mira. ¡Guau! Impresionante, ¿eh? Muy guapo. Ha hecho toda esta escalera estilo Harry Potter. Y lo triste es que está prácticamente en estado de abandono. No sé, está todo cerrado. La gente tiene desconfianza de venir a Valparaíso por los robos, por todo eso, y la cosa no es así. Yo, como les venía diciendo, Valparaíso, vengan. Ya eres famoso. Bueno. Ya estás en la televisión. Señora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay nadie? Antiguamente este mercado funcionaba. Después del terremoto de 2010 se vino abajo y esto Claro. se remodeló. Pero antiguamente, estoy hablando que mi abuela tuvo acá una verdulería. Sí. A esta hora esto estaba lleno, porque Sí, bo. el segundo piso, restaurantes, carnicería, arriba verdulería y todo, no. Muy triste, ¿no? Ver como algo que era tan bonito con tanta gente ahora está en decadencia total. En todo. Y ahora el sector está como un sector rojo, quiere decir que es muy peligroso, revientan autos, por todo esto todos los días, la delincuencia está al día, tenemos poca protección, poco apoyo de carabineros, vienen cuando ya pasa algo, necesitamos ser más protegidos. Claro. ¿Por qué está Apoyo de pasando carabineros, todo más eso? seguridad. ¿Por qué está Porque pasando? la delincuencia ya se está tomando el país, ya se tomó el país. Ya no hay respeto hacia nosotros, ya los pacos ya, yo creo que les Miran por el otro lado. tienen miedo. Llevamos hablando aquí 2 minutos y he visto 2 personas que probablemente sufren de drogadicción salir de este lugar. ¿Es una casualidad o también la droga se está en todas apoderando? Está en todas partes. En todas Usted no partes sé. y acá lo que más que droga hay delincuentes, ojo, ojo, y ya andan. Hay delincuentes acá en todo el sector. Los conozco, pero no puedo hacer nada. He estado ya afuera, han asaltado abuelitos, abuelitas, gente de afuera, turistas, argentinos, venezolanos, lo han asaltado todo. Nosotros de ahí de la puerta hacia adentro no podemos hacer nada. Pero la impotencia que me da, la rabia y la pena, porque digo yo, ¿por qué los carabineros no detienen a esas personas? Y son siempre las mismas personas. Yo las conozco, pero tampoco puedo andar divulgando esa es. No, claro. Para mí es peligroso y arriesgo mi vida. Está muy, muy malo acá y necesitamos seguridad. Ante todo, seguridad. Antiguamente ahí la Plaza Chaunen, que está ahí, se paraba todos los días un furgón de carabineros. Ahora, nada. Muy mal, ¿eh? Políticos. No apuntamos el dedo contra nadie porque no conozco la situación. Está abandonado, hay criminalidad, hay droga. Mal. Pasado de ser una zona, una ciudad maravillosa
a eso. Ahí, el señor, meando en el medio de la calle. Aquí una persona que sufre drogadicción, allá otro. Ahí, uno meando, dos drogándose. Oye, Vaya desastre, ¿eh? Estamos mal catalogados porque dicen que acá en Valparaíso la gente hace pipí en todos lados, toda esa guay, pero cuando vienen a vacilar no son gente de Valparaíso, vienen de otros lados y los culados mean y... ¿Cachai? El porteño siempre cuida. Sí, 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 justo estaba meando un señor Y a ahí. un viejito, vienen a tomar copete. Una vez en ese mismo callejón, una persona puso un meadero ahí, no sé cómo se le podrá decir, Vale. y la alcaldía los sacó, pues. ¿Cachai? El loco con un buen propósito, porque la gente toda mea en la calle y van a mear para allá, piola. Sí. Siguen Y meando ahí, ¿eh? Siguen Sigue. meando en la calle. Sí, sí, sí. Mira este club delirio. Delirante creo que es la gráfica de esta enseña, que da bastante asco, muy vieja. Buenas tardes. ¿Puede ser un poco peligroso si voy eso, en la zona un poco más afuera o todo tranquilo? Bueno, recomiendo que lleve la cámara bien amarrada o sujetada. Vale. Fotografía y guardar. Vale, esa también. Ok. No es tener miedo, es tener cautela, ¿no? Ah, sí, Usted sabe obviamente. que la oportunidad es pero eso. Vale, perfecto. Gracias. Dale, gracias, que tengas buen día. Vamos. Esos jóvenes están ahí todo el día parados, no tienen ni idea. Esa es su plata, lo que ganan, estar todo el día parados, culiados ahí, hilando las vas. Todos estos jóvenes, los marinos, los milicos, los únicos que le han pegado y ellos, güey, al pueblo, a nosotros mismos. Los pacos antes se pasaban las medias películas. Ahora no tienen la mano, ¿viste? Por esa puerta del ascensor, pues. Entonces hay que entrar dentro de un edificio, ¿tú crees? Para... Sí, sí, pues. Mira, mira. Ahí está ascensor Esperal. 6, por favor. 6. 100 pesos. 100 pesitos que son 10 céntimos. Y mirad aquí. ¿Ves que hay turistas haciendo fotos? Algo muy bonito, ¿no? Muy característico. ¿Y es solo este trocito? ¿De aquí a ahí? Sí, de allá. Claro. O sea, en plan, una escalera igual uno llega Mira, sin problema, ¿no? Ahora No nosotros es- vamos allá en un sector turístico de Valparaíso, es como la cara buena de Valparaíso. Esto es interesante porque gracias a él podemos tener una visión muy completa de Valparaíso. La parte buena, la parte mala, un poquito de todo. Pase, pase. Ah, sí, no. Aquí pueden andar tranquilos, por así decir, ya bajando al plan, que el plan de Valparaíso allá es un poco más complicado por el tema de los robos, no sé, o tanto como los homeless que andan, vagabundos. ¿Cómo le dicen cosas así. allá? Sin techos. Pickpocket. Ah, bien pocket, sí. El chileno es otro tipo de delincuencia que la que hace porque es como una... Puta, yo sé que es malo, pero por ejemplo hay gente de otros países que llega y te mata, te roba y no tiene necesidad de hacerlo, po. El delincuente que es chileno, el que es antiguo, trataba de robarte sin que tú te dieras cuenta, po. Es ¿Cachai? como Y no- más- y no le roba a la gente que tiene necesidad, le roba a la gente que realmente tenía plata y todo eso. Mira, aquí en la subida, es que estamos llegando aquí. Mira cómo está asegurado. Mira. Mira cómo está asegurado. Sí, con cinta adhesiva, sí. Oye, pero con esas cintas aseguran hasta los aviones. Mira. Esta es la 3M, es la más buena. La 3M, todo mejor. Mira, todo es madera. Todo de madera, esto es antiguísimo. Guau, mira eso. Increíble. ¿Qué es eso? ¿Se sabe o que nos va a explotar ahora una bomba o algo? No, siempre es de los bomberos, los de aquí, de esta compañía de aquí, cuando hay un incendio o algo. Otra cosa característica de acá de Valparaíso es que, por ejemplo, hay muchos incendios. Hubo un incendio gigante en Viña del Mar y todavía la gente está viviendo en carpas, que no ha habido respuesta de la municipalidad, del gobierno, de ningún lado. Ha llegado ayuda y se la han robado desde el gobierno. Pasa por tantas manos la plata que todavía la desaparece. gente sigue durmiendo en carpas. Y otra cosa que puedo notar, hacemos un zoom ahí, hay naves de guerra Sí, pues. ahí aparcadas. Allá, la que tiene 4 astas ahí, Sí. esa es la Esmeralda. ¿Lo veis? Está ahí la Esmeralda y al lado dos naves bien tochas. Claro, Bueno, en realidad 3 de combate. guerra. Sí, de combate total. Mirad aquí, ¿veis? Está todo rodeado de cerros que miran hacia el puerto. Estéticamente sí es maravillosa. Grafite aquí muy artístico, pero mirad aquí la escrita. Odio la policía. Pero hay algo de mentira en eso. Odiamos. Sin justicia no hay paz. ¿Qué piensas, Tizi? Sin justicia hay paz. Papam, el Tizi dispara. Invitado de honor el Tizi en todos los vídeos prácticamente de Chile. ¿Lo veis todo eso?
Lo podéis ver también en muchísimos vídeos de YouTube. ¿Por qué? Porque aquí se celebra una de las competiciones más importantes de la Red Bull, que bajan con las bicicletas. Hace poco estuvo la Red Bull aquí, hace menos de un mes estuvo la Red Bull. Nosotros vivimos donde empiezan Donde empieza la carrera. a tirarse. Y conocemos todo ese cerro, pero... ¿Cómo es? Una locura de ver, ¿no? ¿no? Por ahí caminando se te va a quedar así un poto. Sí, sí. No, Ahí va otro. Nunca policía. Me parece que los policías lo tienen complicado, ¿eh? Valparaíso. Joder. Y aquí una representación, no sé, creo de la muerte y de la vida. Ahí es que muy, muy, muy interesante esta obra de arte. Te has cansado la subida, ¿no? Chao. Uy, sí. Necesitas amor. Sí. Chao. Típico de Valparaíso, los perritos. Muchos perritos así callejeros. Sí. Mira este hotel. Qué bonito con estos colores. Toma, Caquito, te quiero mucho por el pico los que no derivo. el complejo penitenciario Valparaíso. Aquí bien. Ahí es donde el Johan ha hablado cualquier losa. No, gracias a Dios no he estado preso. No. Mirad aquí la vista. Espera, bajamos. Mirad cómo son todas las casas, ¿lo veis? Subiendo, Encima bajando, del da lo cerro. mismo. Oye, ¿para dónde? Vale, para la izquierda. En esta cárcel parece que está prácticamente media población de lo que vamos a grabar más tarde. Están ahí, ¿no? De descanso, unos años. Un ratito. Un ratito. Hemos hecho arriba, abajo, 15 minutos y me ha dicho, espera un momento que te quiero enseñar algo interesante. ¿Dónde estamos? Este es el cementerio de Playa Ancha, el cementerio 3. ¿Cementerio? Sí, con más historia de acá de Valparaíso. Aquí tengo toda la copa está aquí, pues, Copa, Puertas Negras, Monteónico. Toda la gente que ha fallecido, toda la juventud está aquí, pues. ¿Qué pasó? ¿Han fallecido de manera natural o...? De la calle, pues. La calle hay muertes súper lamentables, pues. Lamentables, yo a mí, mi mejor amigo está acá ahora, pues. Está al lado de la tumba de mi mamá, pues. También tengo a mi papá acá. Y aquí, mira dónde está esa banquita. Ahí está el hombre que hizo pacto con el diablo. Impresionante. Ahí al final, luego os lo enseño, está el mar. Me parece un cementerio maravilloso, muy, muy bonito. Mira esta tumba, qué grande. Wow. Y veis que no toca el suelo. No toca el suelo. Lo han hecho a propósito, eso. Claro. Para que el diablo no Si pueda... te fijáis, tiene patas de león abajo. No sé qué significará que tenga patas de león, pero tiene... con 6 dedos, pues. Así lo han engañado, ¿veis? Al diablo. Dios mío. Este cementerio es gigante, pues. Literal. Pero mira qué bonito ahí. Wow. Mira eso. Este es increíble. Es como un parque del Edén. Prácticamente. Bueno, Edén, pobrecito, está todo muerto. Mira. Ahí arriba hay un compadre importante. Al final arriba. ¿Quién es? Emilio Boa. Vaya, vamos. Al final arriba, acá hay. Sí. ¿Y quién era? ¿Lo sabéis? Un asesino. ¿Un asesino? Sí. ¿Y asesino de como serial? ¿Mataba a mucha gente? No como 4 o 5 personas. Pero ese le roba a los ricos y le da a los pobres. Ah, el Robin Hood. Robin Hood. El Robin Hood de aquí, de Valparaíso. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver el Robin Hood. Aquí yo conozco casi todo el cementerio, conozco hasta la gente que graba y todo. Bueno, tiene que haber sido duro perder tanta gente, ¿o no? Sí. O sea, me sorprende que lo cuentas, ¿sabes? De una manera igual relajada y con una sonrisa, porque tiene que haber sido duro. Sí, sí. Bueno, Acá tú también está- has cambiado de vida por eso, porque has visto mucha gente, ¿no? Perder la vida en el camino y Mira, querías yo- algo diferente para ti, supongo. Todos los de donde vivo yo hemos tenido para ser los terribles delincuentes, los terribles estos. La población ha sido bien estigmatizada, pero nosotros lo mejor que pudimos hacer, por ejemplo, yo me salvé porque yo aprendí a escuchar hip hop, no sé, me gustó la música a mí. Y bueno, casi todos dicen eso, pero decirlo en el contexto de que es verdad, de que yo lo viví. Lo primero que vi en la calle es la pasta base, la delincuencia, el hambre. Cuando uno conoce la música empieza a pensar, pues. Y por eso yo le digo hasta a todos estos cantantes de ahora que cantan de las pistolas y que cantan que son vivos, son choros, más de la mitad de los que te escuchan son niños.
Y la responsabilidad de lo que tú estás cantando pega en la gente, pega en los niños. Mira que como tú cantáis de las pistolas y toda esa agua, mira dónde terminan. Miles de estas tumbas son de niños chicos que pescaron una pistola culada por lo que cantáis tú, po. Vamos a ver, porque justo están poniendo una persona fallecida, la están enterrando ahora mismo. Wow, muy fuerte, eso no lo había visto nunca. Va muy despacito porque pasa literalmente a centímetros de los cuerpos. Un cubo así de concreto y lo va a dejar allá, ya lo están esperando. Veis, han puesto madera y finalmente lo van a dejar allá. Acabo de ver que están ahí los familiares, entonces ya me alejo. Pensaba no ver nadie, pero seguramente es un momento muy duro y no quiero molestar. En este lado van a sacar miles de tumbas. Si tú no tenés para sacarlo, que es como 1 millón de pesos, perdí el cuerpo de tu familiar. Cuando tú llegáis acá, pagáis, la familia paga para tener un cuerpo, se supone que tienes que tener lindo como este parque. Pero allá dejaron todo abandonado, siendo que uno pagó y todo. Y ahora si tú no tenés cierta cantidad de plata, tú no recuperás a tu familia. Bueno, una vergüenza esta. ¿Cachai? Entonces es fome, po. Sí, sí, y aquí se ve que cambia mucho, ¿verdad? Como está todo medio abandonado, medio roto. Y aquí tengo familia, ya tengo un tío, tengo 2 primos, una sobrina, ¿cachai? Que también, pues, mi primo tenía 13 años, cuando él falleció, lamentablemente, pues ya no me gusta hablar mucho de esas cosas. Ah, vale. Se quitó la vida, porque mi prima tenía un cáncer avanzado, le cortaron las 2 piernecitas y después de eso falleció también. Los 2 hermanitos fallecieron. Y mi sobrina también, que falleció en ese mismo tiempo, tenía 15 años. Dios mío, qué historia. Fallecieron. Y está mi tío también por ahí, que también falleció en ese mismo tiempo. Sí, se llamó el... Allá está, mira la tumba de mi sobrina. Vamos. Abandono total. Ya estamos caminando literalmente encima de cuerpos. Mira, aquí habían cadáveres y los han sacado. Las cruces así tiradas, botellas de alcohol. Esta es la tumba más famosa, la que te dice top. Hay algunos que creen, otros que no creen. Él va en la creencia de cada uno. Mira, la gente le pide favores, le viene a dejar como esa... Pero ¿no has dicho que era un criminal? Claro, pues. Entonces, ¿por qué la gente tiene que pedirle algo a un criminal? Porque dice que concede los deseos, pues. Ah. Era un criminal como el estilo de Robin Hood, Sí. pues, le quitaba los... Ah, vale, un criminal bueno, Claro, por así le quitaba a decirlo. los ricos y le daba... Pues. No existe criminales buenos porque también roban lo rico, porque tienes que robarles, han creado ellos su propia riqueza. Pero que los ricos son los que roban. Pues. son los que roban. Vale. Ahí va, mira. Ah, sí, Mira. gracias por favores concedidos, mira. Son las mandas que le hacen. Gracias, Emilio Dubuis, por favor concedido. Mira cuántos favores concedidos. Miles, literal, ¿eh? Esta supongo que es una representación de su cara, ¿lo veis? Claro. Dicen que el cuerpo lo botaron, el del... Y después le hicieron esto como en conmemoración. ¿Y crees que aquí se hace algún tipo de ritual como así medio La gente, turbio, pues, la no? gente, igual como en el que te mostré antes, en el del que tiene las patas de león, que hizo Sí. el pacto con el diablo. Sí. Es como lo mismo. Y todo por lo mismo. Gracias, Emilio Dubois, por favor, concedido. Dubois, sí, apellido muy famoso francés. Aquí está. Mira, le hacen hasta dibujos. Sí, o... Con el cigarrillo. Es bien querido aquí por la gente que lo conoce. Ay, mirad aquí. Le prenden velitas, todo con respeto. Le prenden velitas, exacto, y lo dejan aquí dentro. Da un poco de miedo porque, mirad ahí el cuadro, no tiene ojos. Bueno, dejámoslo aquí. Aquí le han dejado cigarrillos como ofrenda. Esto lo hemos visto mucho, por ejemplo, en México. Tienen la... Joder. Uy. Estoy haciendo daños. Emilio, no te enfades, ¿eh? Creen mucho eso en los criminales y le dan bebidas. Bueno, lo hemos visto también en algunos episodios de Guatemala. Es un poco lo interesante, ¿no? Esta aura de criminalidad mezclada con esoterismo. Vaya palabras que estoy sacando hoy, estoy inspirado. Y aquí, basura. Mirad, casas hechas de chapas que pero tienen una vista maravillosa. Estaciono auto. Ah, qué bien, ¿y le da una monedita? Sí, Bien. por supuesto. Abrázame. Solo la foto. Me gustaste, me encantaste, me fascinaste.
No sé si usted ha aparcado el coche, pero igual, es muy simpática. Sí. Chao, guapa. Gracias. Gracias, bendiciones. No. Nino, sigue derecho para arriba, mira. Derecho. Vamos a entrar a la población, pero por arriba. Ay, ¿por qué por aquí no? Porque para ver al tiro a los cabros. para ver Ya, de la veras, ya esquina. entonces ya sí está bien, Nino. Acá a la izquierda. Sí, pero los vamos a saludar nomás así. Buena, cabros, ya vengo con el muchacho de arriba para abajo. Sí, no, está bien, para que no lleguemos de sorpresa. Pero, ¿se puede grabar aquí esta entrada o no? Sí, también. Ahí había 3 muchachos. Aquí vengo con el hombre que también inicio. Para más rato, para pasar. Buenas, aquí, hola. Y si se puede, se puede. Pasar más rato aquí, pero. Sí, tienen pinta de duros. Sí, no, si no están ni ahí, pero igual hay que hablarle suave, por lo menos nos conocen, pues, hermano. Aquí ya estamos en la población, pues ya vos sabes, aquí ya... Más arriba no hay más nada, ¿verdad? Hasta aquí llega como el tope. Sí, no, de para allá para la izquierda, Nirón. Sasa, es bien barrio esto. Sí. Mira acá. Lo está siguiendo la moto, Aquí no, hermano. aquí no. Lo está siguiendo. Este, ¿no? Sí, Pero tranquilo si la moto anda. La moto anda con nosotros. Sí. Sí. Tú tranquilo, man. Que pensaba que eran sicarios. Y dice, joder, ¿qué le pasa a estos dos que lo están siguiendo? Hemos llegado a la población. ¿Cómo se llama? ¿Dónde Está está? la población Joaquín de Arbello, la copa que le dicen, hermano. La copa. Sí. Y nos hemos parado porque me querías enseñar El algo. mural aquí de unos amiguitos de nosotros, de la misma población de acá, que lamentablemente fallecieron. Pero aquí han pasado muchas cosas malas, hay momentos que son oscuros, que quedan en el recuerdo como las cosas más tétricas que pudieron haber pasado a cabo. Y este es el recuerdo que se construye para recordarlos por siempre. Él era mi amiguito desde que estábamos aquí desde infancia, él también lo conocí desde siempre. ¿Pero han fallecido los dos en el mismo momento No, o...? son diferentes momentos. Diferentes momentos, pero dejaron una huella, dejaron una marca, porque no eran así como malas personas. Hay muchísimas buenas personas que han hecho cosas que no están muy bien y han terminado así, pero esto no quiere decir que son malos, ¿sabes? Sí. Conozco muchos ladrones que no son malas personas, pero toman malas decisiones, eso sí. De hecho, Hay diferencia, creo, ¿sabes? Entre ser bueno y... Puede haber sido por eso también las malas decisiones, o el tema de aquí mismo del puerto, que el puerto es demasiado violento y andan pasando esas cosas. Ya. Pasan esas cosas como la muerte, los asesinatos, porque estas 2 muertes fueron asesinatos. Yo no subo. Yo llevo, 40 años acá, pero no comparto con los vecinos de arriba. Solamente de mi pasaje. Este y el otro, y de ahí para arriba no. Vende droga, delincuencia y cuestiones. Y los cabritos chicos que son más niñitos, pero yo tengo uno de 20. Vale, y es tranquilo. Y el otro de 18. Y no salen para afuera. ¿Por miedo o para no meterse en...? No se meten con nadie. Vale. Bueno, bien, ¿no? Mejor que se queden tranquilos en casa que la calle ahí haciendo estupideces. Sí. Acá arriba tenemos un anexo que es de la Iglesia de Dios, para que usted se acerque a escuchar palabra de Dios, para que usted se acerque a entender lo bueno que es tener a Jesucristo en el corazón. Desde aquí es chileno. Ahí en Marcos. En Marcos, sí, ahora primer capítulo. España e Italia, vivo en Nos España. habla en relación a... Me han dicho que esta es una zona un poco complicada. Sí, hay mucha exactamente. delincuencia y todo eso. Exactamente. ¿Se necesita Dios en estas calles? ¿Crees que son calles olvidadas también? Se necesita Dios porque el enemigo, usted sabe que el que está aquí está gobernando el enemigo y está atrayendo a los jóvenes a la delincuencia, les tiene el ojo cegado para no buscar de Dios, los tiene entretenidos en la droga, en el ¿Quién es alcohol. el enemigo? ¿El diablo? El diablo. Entonces toma territorio. Lo que nosotros estamos en un templo, oramos por la gente recibe al Señor, hace la confesión de fe y ya va teniendo más conciencia. Hágame caso, cuando usted se vea en peligro, dígale al Señor, Señor, hazme invisible para cualquiera que me quiera hacer daño. Yo me iba a pagar sola del banco, he ido a parte difícil, y yo, Señor, cúbreme. Y paso y no me pasa nada. Me está regalando marihuana. ¿Cómo que está regalando marihuana? Sí, porque pasó para acá y me dijo que era una fumadita porque yo me compré. Pero yo le dije ya. ¿Ya sí o ya vete? Ah. No, que sí. Señora, me han dicho algo interesante. Que usted regala. ¿Regala o no regala? Mira. ¿Esa es la tuya de la casa? De la mía, pues. Uy. Esta yo la compro y le saco las pépelas estas.
Esta. Parece orégano, ¿eh? Seguro que Oye, funciona. Tengo la cara de No, no, no. No me toquís. No, no, no. No me toquís, no. Yo No. soy... Ya. Está de broma. De la tuya. Sí, de la mía. Ya, dale, dale. Oh, mortal. Ya, gracias. Es la primera vez que me pasa, que regalan, qué buena persona, gracias. Se ha enfadado. ¿Y por qué eso? Así. ¿Le has caído bien? Vibra, ajá. Ah, muy bien. Hostia, ¿qué tiene ahí? Tú, buenas. La botella, chula. Vamos a hablar ahí con los chavales. Le explican lo que Sí. hacen y ya. Mira qué le pasa a este chico. Ah, se ha metido un quitamazo fuerte y no puede caminar. ¿Te ayudo? ¿Todo bien? No, sin ayuda. Vamos, compañero. Uy, eso pesa y todo. No, no he hablado, no hay nadie. Está solo este sí que se ha metido un quetamazo fuerte, que no puede ni caminar. ¿Qué edad tienes? 25, compañero. 25, sí, sí. Y igual aparentas incluso menos. Sí, es que en la calle es... Cuéntame un poquito, ¿has tenido una vida complicada o ya te se ve, no te se ve en la cara, pero yo te he conocido sin pasamontañas, pareces un tío tranquilo. ¿Lo eres, no lo eres? Cuéntame un poco. Hermano, así legalmente igual me ha costado para superar la vida porque en situaciones hay momentos buenos, momentos malos. A veces te toca que tu familia te apoye, a veces no. Y en momentos lo que más te traiciona es tu mente, ¿cachai o no? Porque tú puedes estar en una situación y la mente te puede llegar a que te matís, que te ahorquís, cualquier cosa, que no sepáis superarlo. Y te podés en el ámbito de literalmente ahogarte en un vaso de agua. Como también, ¿no? Que a veces te toca superar cosas que la mente te ayuda, te desenvolvís, tomás el apoyo en tu mente y le dais color, ¿cachai o no? Pero porque te han pasado cosas fuertes a lo largo de tu vida. Igual he pasado cosas que me han marcado. Robar autos, he tenido accidentes, he estado en el hospital, pues he visto cosas, he tenido que apoyar a gente que está en malas situaciones y me ha marcado igual eso. Y no porque yo nazca aquí en la copa tengo que ser malo, tengo que ser delincuente, tengo que andar robando, tengo que ser traficante, tengo que demacrarme como una persona mayor, hermano. Eso no, hermano, aquí es un mundo donde cada uno quiere ser lo que quiere, porque ¿cachai? Si yo quiero ser una persona, alguien en la vida, voy y lo hago, hermano, no porque de repente la gente te discrimina por ser de acá, hermano, porque a mí me ha pasado. Este anda robando, este anda paga, ¿cachai? ¿No? No, hermano, si yo nazco aquí, yo quiero ser alguien en la vida, voy y lo hago, hermano. Pero no por solamente nacer aquí es porque uno va a ser delincuente, porque ande matando. Exacto, no se tiene que utilizar el barrio como excusa, ¿sabes? En plan, bueno, he nacido aquí, entonces puedo hacer toda la locura del mundo. A veces la apariencia engaña. Si yo soy de acá, no es porque esté en el mundo, en el ámbito malo, ¿cachai? ¿No? ¿Has visto amigos tuyos perder la vida por estar en malos caminos? Sí. Porque he visto que hay muchos murales de gente fallecida. Sí, hermano, me ha tocado verlo, apoyar a su familia. En la calle una palabra corta, pero tiene un ámbito muy profundo. Que si tú entras a la calle, tenés que saber las consecuencias que hay de tener, que podés matar, que te pueden matar, que vaya a tener problemas, que no vaya a vivir tranquilo, que no vaya a poder andar con tu familia en la calle. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero entonces, ¿por qué los niños jóvenes ven sus amigos morir, ven que al final tampoco te da mucha plata esa vida, ¿sabes? Porque yo voy por todos los bares y tienen una moto, un poquito de ropa y poco más. No es que van en una mansión, ¿sabes? Entonces, ¿por qué siguen haciendo estas A veces acciones? tienen que hacerlo por necesidad, po. Porque la necesidad No queda otra. muchas cosas. A veces la necesidad te lleva a muchas cosas que de pequeño no tenías el apoyo de tu familia o alguien que te aconseje a bien, po. A veces te toca ver a tus amigos que andan en malos pasos y por necesidad tu mente te traiciona y tenés que llegar y hacerlo, po. Pero es por necesidad, po. A veces por necesidad más que nada. Entonces, ¿por qué tú has cambiado? ¿Has tenido la suerte de tener una familia que te ha apoyado o has cambiado tú por...? Porque, hermano, yo he visto cosas y sé cómo son las cosas, po. Si yo sé que voy a entrar a la calle, sé que va a ser una vida distinta para mí, complicada. Hermano, porque esto, mira, yo he estado en la calle y esto para mí, hermano, no es nada, hermano. Esto para mí es la muerte, ¿cachai? ¿No? Si yo ando con esto, hermano, sé por qué tengo problemas y sé cómo es la calle. Y si yo he cambiado es porque quiero tener un futuro mejor, ¿me entendió, no? Y quiero salir de todo. A la larga te lleva literalmente a nada, a perder tu vida. Hermano, me hubiese gustado estar en la misma zona, pero quizás con un apoyo
mental de una persona que hubiese tenido más experiencia y me hubiese guiado por el mejor camino, ¿me entendió? ¿No? Que no se metan en la calle, sé que a veces por necesidad, pero eso te lleva a una vida, a convivir una vida mala. Perdí tu vida, perdí años, perdí familia y perdí muchas cosas. Si tienen la oportunidad de buscar el camino bueno, háganlo. No sé, supérense, cabros. Al final y al cabo, la vida, hermano, te presenta oportunidades y te abre puertas para ser una mejor persona en la vida. Y eso les puedo decirle, hermano, no lo hagan y supérense, hermano. Cuidado, una vez para arriba. Si se molestan aquí en el punto. ¡Ey! Tranquilo. Este es barro. Brígido, brígido. Como dicen aquí, que quiere decir peligroso. El barrio igual, pues, hermano, acá la gente igual más humilde, más cosas, puta, normal, pues. Es la realidad, hermano, Chile es bonito, pero tiene varios factores, hermano. Claro, mirad aquí, otro muerto. Y mira, todas las casas están hechas así prácticamente, ¿veis? Todas de madera, muy, muy humildes. Mira, ¿ves? Todo hecho a mano. Aquí un drogadicto, mira. ¿Veis? ¡Ey! Joder, son más peligrosos los perros que... Sin miedo. Conduces muy bien, de hecho. No te metas mucho, más que nada porque son muchos narcos, han dicho por aquí. Y no tenemos el visto bueno. Ya, hasta aquí, luego para no morir, volvemos. Igual no disparan de una ventana. Sí, ¿Te imaginas? Bueno, esta es la zona... ¡Oh! ¡Despacio! ¡Joder! El Valentino Rossi, de repente. Ahí atrás probablemente no tenemos visto bueno para grabar, así que mejor evitar. Entiendo, el señor estaba en el medio de la calle, así como un barril de plástico pidiendo dinero, pero entiendo el por qué pedir. Entiendo la necesidad económica, pero ¿por qué la gente tendría que dar dinero? No estaba dando ningún tipo de servicio. ¿De puta? Joder, un poco más y me arrasca el... ¿Qué tal? Federico, encantado. Placer. Háblale en italiano, sí. ¿Hablas italiano? Yo hablo italiano. ¿Sí? ¿De dónde eres? Soy de aquí, pero solía ir allí. Ah. También pasé 2 años en Regina Coeli. Regina Coeli es la cárcel. La cárcel. ¿Qué hiciste? Robo con agravantes. ¿Qué, te hago una entrevista o no? No, a mí no. ¿No? ¿A ti no? Bueno, nos vamos. Chao, hasta luego. Vamos a terminar esta experiencia en Valparaíso haciendo, yo creo, una de las cosas más chulas, más divertidas, que es subirse a un barco y ver toda la ciudad desde afuera. Ahí están, bueno, maniobrando. No sé en cuál subimos, la verdad, pero mirad cuántos hay. Todos, la verdad, muy viejitos. No están en mal estado, pero bueno, bien utilizado. Mira. Ah, sí. Mira. Oye, el otro día me comí uno de esos, me paré en el paradero, se me pararon 2 gaviotas en la corneta. Hermano, es el mejor, el piure, la pastilla más casera que puedo. ¿Es caro o no? No, es barato, hermano. ¿Sí? Es barato, pero es el mejor. ¿Y aquí el bar está lleno de eso? Está lleno, pues si los cabros, mira. ¿Más que en Italia? Sí. Más que en Italia, dice. Santiago Puente, lo más grande. Ay, sí, el puerto. Lo más grande que Colo Colo. Más grande. Más grande, seguro. Para mí, Lo más grande, por hermano. Mira, Colo Colo, mira, hasta las bragas tiene Colo Colo. La mayoría de la economía de esta ciudad se basa en eso. el San Gordo. Opa. Un barco enorme. Aquí encontraron un torso de un cuerpo. Y eso es verdad lo que dice él. Encontraron un torso flotando de una pareja que mataron a un profesor y lo cortaron por pedazos. Uy. Y aquí apareció flotando. El profe Nivaldo aquí apareció. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué lo mataron? Porque querían, no sé, hay algo como... Unos problemas psicológicos entre parejas. Mira, hay un animal marino. ¿Lo ves? Hermano, es un lobo de mar. Dios mío, es enorme. ¡Qué locura!
Dicen que soy un problemático, todos los rifles que tengo son automáticos, puro robando dejamos todos los tráficos. Dile que venimos frío del Atlántico, camino con los positivos y no le vamos a bajar. En la zona ando activo, no tienen cómo llegar, su fronto voy a virar. Mi flow está bien cabrón, la basura va a virar. Mónica T en acción, tengo el control del beat, la morena a fumar, la rubia quiere bailar, con cuál me voy a quedar. Brr. Top, 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 top. Y con este rap cerramos el video de hoy con los barcos de guerra aquí detrás. ¿Qué decir? Ha sido un día fantástico. Espero lo mejor para esta ciudad maravillosa que la verdad se queda un poquito olvidada, un poquito atrás en el tiempo. Espero que os haya gustado. Como siempre nos vemos en el próximo episodio. Ahí perdió Arturo.